A continuación vamos a visualizar las diferentes formas que existen para la colocación de los electrodos. Es muy importante reconocer las estructuras anatómicas que estamos utilizando para tanto aportar una energía y como principales conductores de esa energía que estamos aplicando, pues obviamente electroterapia como tal. Primero, sepamos que dentro de los electrodos, aquí podemos visualizar, están conectados. Entonces ya sabemos que tenemos un negativo y que tenemos un positivo. Sin embargo, si no estuvieran conectados, definitivamente no podemos saber cuál es su polaridad. No podríamos decir si encontramos los electrodos desconectados, no quiere decir entonces que yo ya sé cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Para eso es necesario primero que reconozcamos las características del aparato que estemos utilizando. Yo creo que aquí vamos a visualizar algunos que encontramos, pero según las características de cada aparato, pues así será si me permite o no tener como tal un ánodo y un cátodo que podamos comprenderlos o visualizarlos, ya que hay aparatos que no ofrecen corrientes eléctricas que tengan efecto de galvanización o componente galvánico, y en esos casos los pines probablemente serán de color negro o de color azul, sin diferenciar diferentes. Ahora bien, cuando hablamos de colocación o fijación de electrodos, tenemos que reconocer que va a haber siempre un electrodo activo y un electrodo considerado electrodo masa. El electrodo activo, esto está asociado al principio de la característica eléctrica de la corriente eléctrica que vamos a utilizar, pero ahorita no vamos a profundizar en eso, sino que solo en la colocación de los electrodos. Entonces vamos a decir que comúnmente, sin considerar esto de la característica eléctrica de este flujo de electrones, vamos a decir que lo esperado es que el cátodo sea el electrodo activo, si nos basamos en el principio eléctrico como tal. Entonces, basándonos en eso, vamos a decir que el cátodo será considerado el electrodo activo, mientras que el ánodo, que en este caso podemos visualizarlo de color rojo, diremos que este electrodo positivo se comportará como un electrodo indiferente o electrodo masa. Se dice entonces que el electrodo activo irá en una estructura anatómica principal, es decir, cualquiera que sea el enfoque, ya sea una estimulación eléctrica motora, una estimulación eléctrica sensitiva, cualquiera de las dos, podemos utilizar entonces ya sea un punto motor o podemos utilizar en base al mapa de dermatomas una colocación sobre recorrido de dermatomas específicamente. Según entonces ese efecto objetivo y las características eléctricas, pues así será en dónde irá el electrodo activo y en dónde irá el electrodo masa. Eso es solo para reconocer cuál es el activo y cuál es el masa. Ahora, avanzando entonces con los diferentes conceptos de la forma de colocar los electrodos, vamos a hacer entonces una primera colocación. Sepamos que tenemos prácticamente dos clases de colocación o fijación de electrodos. Una es en base a la polaridad y la otra es en base a la localización anatómica. Primero vamos a visualizar en base a la polaridad. En base a la polaridad, entonces, vamos a decir que tenemos monopolar y colocación bipolar. Para que sea esto cierto, tenemos que estar utilizando corrientes eléctricas que tienen efectos polares, que eso entonces ya hablamos dentro de la baja frecuencia, porque en la media frecuencia pues no vamos a encontrar como tal ese efecto polar. Y además le tenemos que agregar el componente galvánico, pero esto es fijación de electrodos. En base a la aplicación según la polaridad, vamos a decir que me voy a basar en cuál efecto polar es el que quiero producir en esa región anatómica. Entonces, aquí podemos visualizar el cuádriceps del paciente sin diagnósticos. Entonces, en base al cuádriceps del paciente, yo puedo utilizar ya sea punto motor o puedo utilizar mapeo de dermatomas si el caso fuera o el objetivo fuera la electroanalgesia como tal. Entonces, si yo deseo obtener un efecto polar positivo a nivel ya sea de vientre muscular o cercano a punto motor, entonces el electrodo que tiene polaridad positiva, que es el ánodo,
lo voy a colocar en esa región, ¿verdad? Mientras que el electrodo negativo entonces vendrá a cerrar el circuito. Si ese fuera el caso, no puedo cerrar el circuito sobre una prominencia ósea, ¿verdad? Entonces ahora, si yo lo cierro a nivel tendinoso, tampoco puede ser en el caso de la rodilla. O sea que yo aquí tengo que utilizar definitivamente vientres musculares, y si fuera este tamaño de electrodos, entonces yo tengo que asegurarme que la distancia entre los electrodos, claro, aquí no lo estamos colocando, solo estoy explicando porque aquí hay que colocarle todo lo demás. Pero primero quiero que comprendamos entonces cuál electrodo se va a comportar en el electrodo activo basándonos en el principio de la polaridad. Entonces, en ese principio de la polaridad, si esta es una aplicación monopolar, quiere decir entonces que es una corriente eléctrica que tiene una sola polaridad, número 1 y número 2, además de la polaridad, es decir, monofásica. Vamos a decir que el electrodo que yo estoy utilizando como principio activo será el electrodo que tiene polaridad positiva. Muchas veces esa es un principio, pero también tenemos dentro de la aplicación monopolar en donde pueda ser que yo ya no quiera que el electrodo activo sea, primero, del mismo tamaño por el objetivo que yo tenga, que tal vez a nivel de cuádriceps no es común, pero creo que por demostración lo vamos a hacer. Entonces aquí vamos a cambiar del tamaño del electrodo. Vamos a cambiar el tamaño del electrodo. Y vamos entonces vamos a hacer una demostración. Para utilizar entonces los electrodos, estos podemos visualizar, son electrodos de caucho o de carbono. Entonces para utilizarlos necesitamos, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo les recomiendo que utilicemos las esponjitas protectoras. Habría que revisar la bibliografía como lo menciona en realidad, pero es necesario que reconozcamos que el electrodo entonces se coloca de esta forma para que esta superficie sea la que hace contacto con el paciente. O sea que yo no podría venir a introducirlo de esta forma porque esto no es el área conductora del electrodo. El área conductora del electrodo, de un electrodo de carbono o caucho, pues es esta. Entonces yo lo voy a introducir en una esponjita que está mojada, está húmeda, idealmente con agua desmineralizada, idealmente, y entonces ya introducido de esa forma, yo en este caso lo voy a colocar. Yo creo que vamos por hacer demostración de la forma monopolar, vamos a hacerlo entonces en miembro superior. O sea, para cubrir a nuestro modelo. Aquí es muy importante reconocer entonces las estructuras anatómicas, porque si no reconocemos las estructuras anatómicas, definitivamente no puedo tener un tratamiento electroterapéutico exitoso. Entonces, ya con eso, vamos a decir que yo voy a utilizar o voy a estimular el nervio radial, pero yo lo que quiero que veamos o visualizamos es esa fijación de electrodos. Entonces yo voy a utilizar el canal de torsión, del húmero, específicamente a nivel del tríceps, y estoy utilizando electrodos de carbono por el tipo de corriente eléctrica que yo voy a utilizar. Si fuera una corriente eléctrica que no tiene un efecto polar, es decir, que no tiene ese componente galvánico o ese efecto de galvanización, podría utilizar entonces los electrodos que más adelante vamos a ver. Voy a hacer entonces, una colocación, una aplicación llamada monopolar. En la aplicación monopolar, voy a usar guante y gel. En la aplicación monopolar, sepamos que para que la aplicación sea segura, tengo que mantener en desplazamiento el electrodo.
O sea que si yo en lo personal no utilizo un electrodo más grande con un electrodo más pequeño y que sea una aplicación fija. Eso no, porque entonces puedo quemar, o sea, el riesgo de quemadura es bastante. Entonces vamos a visualizar aquí la activación, creo, pero lo que nos interesa o el enfoque, como les decía, pues es a la colocación de los electrodos. Pero voy a activar rápidamente el aparato. Entonces voy a utilizar una corriente eléctrica. Estoy en el canal 1, me tengo que asegurar que esté en el canal que yo ya le coloqué a mi paciente, que en este caso es el canal 1, y voy a buscar, en este caso, no, como les decía, la demostración es la aplicación de los electrodos, pero pues veamos aquí rápidamente. Voy a utilizar entonces una monofásica rectangular pulsada. Dentro de la monofásica rectangular pulsada, entonces, voy a activar el tiempo para que no me bote la aplicación. Sin embargo, si nos damos cuenta, no hay una intensidad establecida. Le di play para que no me bote la aplicación. Pero, bueno, la demostración de la colocación de los electrodos. Entonces, la luz, sí. Entonces, perdonen, pero pues estamos tratando de hacer una demostración, una buena demostración. Entonces, en la aplicación monopolar, les decía que está en base a la polaridad como tal, y en la monopolar específicamente, cuando utilizamos un electrodo más pequeño, ese será el electrodo activo, y si pueden visualizar, el cátodo fue el electrodo entonces que yo utilicé como electrodo activo, por el principio entonces de la aplicación. Bien, entonces aquí, ¿qué va a pasar? Primero, el aparato está muy lejos, tuve que haberlo tenido acá cerca para poder hacer esa demostración. Entonces aquí tenemos que tener lubricado nuestro electrodo, que va a ser el activo. Y entonces en esta aplicación monopolar, voy a dejarlo ahí, voy a activar la intensidad. Me dices cuando empieces a sentir. ¿Ya lo sientes? ¿Puedo subir más? Como les decía, pues la colocación del aparato pues obviamente no es la apropiada, pues, pero pues, lo estamos haciendo con fines de demostrar, ¿verdad? Entonces aquí lo que, obvio, olvidémonos de mi biomecánica y todo, ¿verdad? Pero quiero que visualicen lo que sucede cuando yo aproximo al anodo. Yo espero que se observe la respuesta motora, pues entonces se queda a nivel del brazo. Pero si fuera por esto, pues por ejemplo una lesión del radial, ¿verdad? Entonces visualicen la importancia que tiene de la colocación del electrodo. Y en este caso, o sea, observen ahí, definitivamente es una respuesta del radial. Y como les decía, no puedo venir y quedarme solo ahí, o sea, no podría colocarlo y dejarlo y me voy. ¿Por qué? Por los tamaños de los electrodos. Entonces, basándome en el tamaño de los electrodos, voy a decir que esta es una colocación monopolar. Ok, entonces desplazo y según la respuesta que yo obtengo, esta o sea, yo me voy a ir por segmentos y voy a estar estimulando el trayecto que deseo estimular, como les decía, pues según el objetivo que yo quiero lograr. Les decía, veamos, mientras más cercano los electrodos, pues más no
no sé si decirlo inapropiado, pero sí la energía está circulando de acá para acá. Entonces sí tengo que tener mucho cuidado con esta técnica monopolar en desplazamiento, porque no tengo que quemar a mi paciente, ¿verdad? Entonces estas son aplicaciones en lo personal, yo lo hago por aplicación máximo de 8 minutos. Y la duración de la fase, claro, él es una persona que no tiene ningún grado de neuropraxia, entonces la duración de la fase va a estar dentro de los... de forma automática el aparato te lanza 500 microsegundos de duración de fase, por ende entonces quiere decir 500 microsegundos de trabajo con 500 microsegundos de descanso. Eso quiere decir, pero según el grado de afección y según el resultado de tu cronaxia, es decir, de la respuesta motora en microsegundos, es así el parámetro que vas a establecer con esta técnica. Voy a detenerlo. Okay. Para el tratamiento, ok, entonces ya lo detuvimos. Esa fue la demostración entonces de una colocación monopolar con electrodo en desplazamiento. Por ende, para que sea con electrodo en desplazamiento, tiene que ser el electrodo activo tiene que ser más pequeño. Muy importante, pues obvio aquí no pensé que íbamos a hacer la demostración como tal, pero tenemos que cuidar pues todo el principio de mi segmento corporal, de la estructura, de la ubicación del aparato, de todo eso, ¿verdad? Ok, eso fue entonces la monopolar. Ahora con respecto a la bipolar, vamos a cambiar este electrodo. Y ahora sí voy a utilizar un electrodo del mismo tamaño, me parece que este es de 6x8, quiere decir de 48 centímetros este me parece que es de 6x4, no estoy segura, pero este me parece que es de 6x8, entonces esos datos cuando trabajamos con corrientes eléctricas, como por ejemplo la monofásica rectangular pulsada, que era la que estaba utilizando en la demostración anterior, esa es una derivada de la farádica, por ende, pues tiene efecto de galvanización. Por eso es monofásica, ¿verdad? No quiere decir que todas las monofásicas tengan efecto de galvanización. Ahora bien, demostración bipolar. Entonces la demostración bipolar, el principio es que los tamaños de los electrodos tienen que ser igual, la misma. Número 1 y número 2 tiende a utilizarse, tiene dos principios. Uno es en donde se utiliza corrientes eléctricas que son bipolares o bifásicas. Entonces, si ese fuera el principio, no necesariamente tiene que ser con estos electrodos, podríamos utilizar estos que vemos en el canal 2. Podemos utilizar estos que son para bipolares o bifásicas, pero basándonos en la polaridad, en realidad ese principio por el momento lo voy a sacar de... Hay quienes utilizan esto de forma directa, se puede utilizar sí, solamente que pues es tu riesgo y tienes que utilizar un medio conductor. Comúnmente puede ser gel conductor o puede ser agua, pero pues eso ya es el principio es que tiene que ser dentro de su cobertor. La aplicación bipolar, si nos quedamos en esa colocación del estimular el nervio radial, vamos a hacer la demostración para que visualicemos la diferencia de la activación como tal, en este caso motora, si para el caso, o vamos a hacer una aplicación como que si fuera con efecto sensitivo, es decir, dolor. Entonces, en ese caso, vamos a utilizar, nos vamos a ir al principio, imaginémonos siempre quedándonos dentro de la neuropraxia radial asociado hacia una fractura del tercio medio justo en el canal de torsión del húmero derecho. Entonces, como secuelas, no, como complicación tiene neuropraxia radial, una axonognesis, que sabemos que con fisioterapia bien aplicada, con electroterapia se va a recuperar, pero nuestro paciente nos dice primero que tiene mucho dolor. Entonces ese dolor, pues yo sé que va a ser un dolor de origen neurálgico. Voy a hacer entonces una aplicación bipolar. Bipolar
¿Y qué estructura anatómica voy a utilizar? Voy a utilizar entonces rama desde parte del circunflejo o del axial y axilar, perdón, y vamos a cerrar el circuito a nivel de vientre muscular. Pero para que eso sea así, entonces no lo voy a hacer a nivel específicamente del circunflejo, porque entonces ya tendría que estar en el área del bíceps, que no me interesa, por así decirlo, sino que me voy a ir entonces hacia trapecio, fibras medias. No lo voy a hacer hacia el origen de ese plexo braquial, porque esa ya es otra clase de aplicación. Entonces, ¿qué electrodo voy a utilizar como activo? En este caso me baso en los efectos polares que yo quiero producir